Siempre fui un escéptico respecto a los fenómenos naturales, y pese a que muchas personas en mi familia y algunos amigos también, a lo largo de mi vida me han contado sus experiencias de este tipo, en ese tiempo yo siempre pensé que estaban alucinando. Fue una noche en que iba de viaje por parte del trabajo. Yo vivía en ese tiempo en Guanajuato y debía viajar hasta Zacatecas. Era de noche y hacía bastante frío. Esa ocasión iba a bordo del auto del trabajo. Viajaba yo solo, y eso no me gustaba del todo. Siempre fui un tipo al que la soledad le provocaba una sensación incómoda en el pecho. Abrí la ventanilla y comencé a fumar un cigarro. Eso siempre funcionaba para relajar los nervios. Ese vicio lo aprendí de mi madre. La carretera estaba muy solitaria y pronto comenzó a llover. Apagué el cigarro y cerré la ventanilla. Encendí los limpiaparabrisas y presté mucha atención en el camino. Aquella lluvia pronto arreció. Se estaba desatando una fuerte tormenta. A causa de esto, me era complicado ver entre tanta oscuridad. No pude bajar mucho la velocidad, porque también era un hecho que debía llegar a cierta hora pactada a mi destino, y de no hacerlo, eso me provocaría problemas en el trabajo. Esto provocó que por un error me desviara del camino y tomara un tramo largo de carretera libre. Ese error complicó mucho las cosas. Un rato después, la visibilidad ya era mejor, porque la lluvia fue cediendo. Tenía la esperanza de encontrar el letrero donde me indicara cómo retomar la autopista nuevamente. Pronto tuve que bajar la velocidad, porque a unos 100 metros de distancia, vi que estaba parada en medio de la carretera una mujer que tenía a un niño tomado de la mano. De no frenarme, seguro los terminaría arrollando. Detuve al costado del camino mi automóvil. Había un pedazo de terracería y ahí me quedé. La mujer de inmediato se acercó a mí, saludándome. Disculpe, señor, no quiero darle molestias, pero necesito de su ayuda. Es que mi carro se descompuso como 2 kilómetros adelante. Por favor, apiádese de nosotros. Yo no sé de mecánica y este lugar es muy peligroso. En aquellos años, no había celulares como ahora. Todo era más complicado al momento de pedir ayuda. Súbase, señora. Con gusto le ayudaré en lo que pueda. Tampoco soy un gran mecánico, pero al menos, si no puedo hacer algo, la llevaré a donde pueda pedir ayuda. La mujer se subió y sentó al niño en sus piernas. Me llamó de inmediato la atención que la ropa de la mujer era tal cual a la moda de los años 80. Tenía un cabello también con mucho volumen, una blusa holgada y un pantalón de mezclilla muy descolorida. No di atención a eso y seguí manejando. La mujer iba muy callada, el niño también. Sus miradas estaban fijas en el camino. Ambos tenían los ojos muy abiertos y comencé a incomodarme porque ni siquiera parpadeaban. En su mirada había cierta frialdad y una sensación que me estaba dando miedo. Conforme me fui acercando al lugar que me indicaron, la brisa de la lluvia comenzó nuevamente a arreciar un poco. Detuve el auto al costado del camino, pero me era imposible ver el auto de la mujer. Aquel no estaba por ninguna parte, así que le pregunté: ¿Está segura que aquí dejó su auto, señora? La mujer se quedó callada, por lo que tuve que repetir la pregunta. Disculpe, señora, ¿aquí fue donde dejó su auto? La mujer me miró con los ojos bien abiertos, y en eso, un par de lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Algo extraño estaba pasando, y lo digo, porque el niño que le acompañaba ya no estaba en sus piernas, había desaparecido. Volteé hacia atrás para ver si de casualidad, en un descuido el niño se hubiera pasado a los asientos traseros. Pero no, ahí no estaba. En eso la mujer se bajó del auto
y caminó un par de metros. El miedo comenzó a invadirme, pero la confusión de no saber qué estaba ocurriendo me llevó a salir del auto. Me cubrí un poco de la lluvia con una chamarra que traía y caminé hasta donde estaba la mujer. Para mi sorpresa, esta ya no se encontraba ahí. Es como si se la hubiera tragado la noche y del niño tampoco sabía de su paradero. Las luces del auto alumbraban el camino y fue ahí que sobre la terracería pude ver 2 cruces que estaban enterradas sobre la tierra. Caminé escasos 2 metros, me agaché y comencé a leer lo que decían aquellas cruces. Una de estas tenía escrito el nombre de una mujer y la otra cruz, que era más pequeña, tenía escrito el nombre de un niño. La mujer se llamaba Consuelo y el niño Juan. En ese instante me dio un fuerte escalofrío de pensar que lo que había subido a mi auto eran un par de fantasmas, los mismos que habrían muerto muchos años atrás, a los cuales se les rendían aquellas cruces de muerte. Me quedé contemplándolas un momento, y en eso sentí como si unas manos rasposas me estuvieran acariciando el cuello. Mi reacción fue un grito muy fuerte. Me sacudí el cuello con las manos y apresuradamente me subí al auto. Arranqué y pisé el acelerador a fondo, dejando atrás aquellas cruces y la inexplicable experiencia que acababa de vivir. Desde entonces, no puedo olvidar la mirada perdida de la joven y del niño también. Seguramente murieron en algún aparatoso accidente. No imagino lo terrible que pudo ser. Es probable que ellos ni siquiera se hayan dado cuenta de que están muertos. Por eso es que siguen por ahí, buscando ayuda en las carreteras. Tristemente, esa es la realidad de los caminos del país y de todo el mundo. Pero jamás voy a olvidar que aquella noche no eran seres vivos lo que había llevado a bordo de mi auto. Viajar de noche por las carreteras solitarias siempre tendrá su dosis de suspenso, su dosis de tensión, pero nunca imaginé en mi caso que aquella noche encontraría algo más que oscuridad en mi camino. Estaba conduciendo por una remota carretera aquí de la República Mexicana. En eso, noté que necesitaba cargar combustible. Decidí detenerme en la primera gasolinera que vi. Aquel era un lugar pequeño y sombrío. Estaba demasiado solitario. Después de cargar el tanque de gasolina y de comprarme un café, me disponía a volver a mi auto, cuando en eso se me acercó un anciano. Buenas noches, joven. Mire, espero no ser una molestia, pero me gustaría pedirle un poco de su ayuda. Aquel anciano en realidad no me parecía alguien peligroso, así que le pregunté. Buenas noches, señor. No se preocupe. Pues dígame en qué le puedo ayudar. Si está en mis manos, cuente con ello. Muchas gracias, joven. Se ve que es buena persona. Pues mire, aquí atrás se me acaba de descomponer mi camioneta. Y pues mi rancho queda aquí como a 8 kilómetros. Pensaba irme caminando, pero como usted puede ver, la tormenta ya está por llegar. Así siento que no la voy a librar. Aquel hombre me señaló hacia donde se encontraba su rancho, y pude ver claramente cómo los relámpagos iluminaban el cielo. Como aquel anciano no parecía ofensivo, y realmente se veía necesitado, yo no podía dejarlo ahí, así que accedí a llevarlo. Durante el trayecto, el anciano me contó historias de su vida en el rancho, sus años trabajando la tierra, de sus animales que él tanto quería, y no podía faltar. Me contó de su esposa, que estaba esperándolo en la casa. Aquel anciano iba comiendo unas semillas de calabaza. Él por cortesía me ofreció, y yo no quise ser grosero, por eso es que tomé un pequeño puñado, y como no podía ir pelándolas, fue que me las metí todas a la boca. La tormenta fue incrementando su fuerza, esto mientras, al llegar al punto donde me indicó aquel anciano, nos fuimos adentrando en una terracería que parecía no tener fin.
Con cada relámpago podía ver la silueta de la casa del anciano, a la cual nos estábamos aproximando lentamente. Finalmente llegamos y estacioné el auto frente a su casa. La fachada de aquel lugar tenía las luces encendidas, las cuales parecían darnos la bienvenida, como si alguien nos esperara con ansias. Aquel hombre estaba abriendo la puerta de mi auto, y en eso me preguntó: ¿por qué no baja a tomar algo mientras pasa la tormenta? Yo se lo sugiero porque por acá la lluvia puede ser peligrosa, y manejar a estas horas y así, la verdad está de pensarse. No tuve otra opción. La verdad es que yo no era un experto para conducir, y esas condiciones podrían traerme problemas. Al entrar a la cabaña, noté que aquella era como me la imaginaba. Era rústica y tenía un calor que provenía de una chimenea. La esposa del anciano era una mujer de aspecto frágil y con cabello bastante canoso. Aquella viejecita con dificultad se me fue acercando y me ofreció un té caliente. Agradecido, me senté en un sillón junto a la chimenea y comencé a beber aquel té. Mientras tanto, el anciano y su esposa estaban platicando en una de las habitaciones, mientras que el anciano se quitaba la ropa mojada que traía. El sabor del té era bastante extraño. Era algo así como a fierro. Pero el cansancio y el frío me hicieron beberlo de todas formas. Tampoco quería ser grosero. Me quedé contemplando el fuego de la chimenea y pronto comencé a sentirme cansado. Empecé a bostezar y mi visión se fue nublando hasta que perdí la conciencia. Me había quedado profundamente dormido, pues ya llevaba varias horas al volante, y aquella noche, al llegar a la casa, me sentí abrigado por el cariño y por el lugar donde vivían aquellos ancianos. Cuando desperté, estaba en la penumbra de una habitación desconocida. No podía siquiera moverme. Había una sensación de opresión sobre mí. Comencé a escuchar el estruendo de la tormenta, como si estuviera encerrado bajo tierra. El techo parecía estar cayendo sobre mí con cada trueno. Fue entonces que comenzó a susurrarme una extraña voz gutural que me hacía sentirme amenazado dentro de aquella oscuridad. Intenté gritar, moverme, pero estaba paralizado por completo. Mis ojos se acostumbraron a la penumbra y entonces pude notar que estaba exactamente en la misma habitación en la que me quedé dormido. Sin embargo, algo había cambiado bastante. Los muebles estaban rotos, polvorientos. Parecían haber sido abandonados desde décadas atrás. Las telarañas colgaban de las vigas expuestas y las ventanas estaban con los cristales rotos. Por el techo, toda la lluvia entraba y también el viento. Cerré los ojos con fuerza y traté de no pensar en todo lo que me estaba pasando. Quería olvidarme de aquella voz que me estaba atormentando. Mi abuelita siempre me había dicho que cuando tuviera miedo, me pusiera a rezar la Magnífica. Por suerte me la sabía, y fue que comencé a rezarla en mi mente. El miedo se apoderaba de mí, mientras aquella presencia seguía rondándome. Parecía que incluso el tiempo se había detenido en aquel lugar, y yo estaba siendo presa de algo que no podía comprender. De repente me pude levantar. Hice un grito desgarrador. Abrí los ojos de golpe y me encontré de vuelta sentado y viendo aquella cabaña. Sin embargo, no sabía cuántas horas habían pasado. Todavía no amanecía y la lluvia estaba aún golpeando con fuerza. Los relámpagos iluminaban todo y ya teniendo yo la posibilidad de moverme, fue que salí corriendo de aquella casa. Me subí a mi auto y lo encendí. El corazón me latía con mucha fuerza, y fue ahí que alcancé a echar el último vistazo a la casa. En ese momento, antes de que pisara el acelerador, un fuerte lamento provenía desde dentro.
Pisé rápido el acelerador y me marché de allí. No sabía realmente qué estaba pasando, pero todo era evidente, porque aquel anciano seguro era un fantasma, y todo lo que viví fue realmente una ilusión, provocada por algo que realmente desconozco. No tengo explicación para aquello que viví. Fue tan fuerte aquella situación que experimenté, que semanas después, las pesadillas con aquella cabaña me atormentaban. Las revivía una y otra vez en mis sueños. En aquellos me veía atrapado en ese lugar y jamás podía salir. Sentía mucho miedo, y les juro que todo esto me llevó a tener que ir con una bruja para que me hiciera varias limpias, para que me rezara, para que me ayudara a quitarme toda aquella energía que seguramente se me había pegado por haber estado en contacto con entidades que estaban buscando algo de mí. Me siento afortunado de haber salido con vida, porque en la carretera estoy seguro que las entidades del más allá muchas veces son las responsables de accidentes y de las tragedias que arrebatan la vida a muchas personas cada año. Cuando me casé con Lucía, decidimos viajar para celebrar nuestra luna de miel. Aquella noche íbamos conduciendo en la carretera a bordo de mi camioneta. Ya llevábamos varias horas, la noche había caído. Lucía iba en el asiento del copiloto. Ella iba durmiendo porque el cansancio del día la había vencido. Parecía muy largo aquello, faltaban varias horas. La noche avanzaba y las luces de la carretera se extendían frente a nosotros, iluminando el largo camino que aún faltaba por recorrer. Bajé el volumen de la música para concentrarme en la conducción. A pesar del café que había tomado para mantenerme despierto, aún sentía el agotamiento acumulado de las horas del viaje. Mis ojos buscaban con inquietud los letreros de la carretera, cuando de repente, a lo lejos, divisé una sombra oscura justo en medio del camino. Iba avanzando por la línea que dividía ambos carriles. Iba yo muy rápido como para detenerme. Al principio, pensé que se trataba de una persona cruzando, pero a esa hora, y en ese lugar tan solitario, aquello parecía improbable. Antes de que pudiera distinguir con claridad, pasé rápidamente junto a la figura. La oscuridad y la velocidad me impidieron ver con detalle de qué se trataba lo que acababa de pasar ante mis ojos. El susto me hizo conducir aún con más cautela. Fijé mi mirada en el camino, tratando de ignorar la sensación tan incómoda que me invadía. Fue entonces cuando volteé, porque Lucía, aún dormida, se estaba estirando en el asiento. De estarla viendo, noté que una sombra oscura y densa parecía estar sentada sobre ella, abrazándola. Me quedé helado por un momento, porque no entendía qué pasaba. Aquello no tenía una forma definida. Todo pasó demasiado rápido. Comencé a sacudir a Lucía del brazo para que se despertara. Sentí escalofríos que me recorrían la espalda mientras veía cómo aquella sombra desaparecía lentamente, se desvanecía ante mis ojos. Lucía despertó, estaba agitada. Comenzó pronto a toser violentamente y entre sollozos abrió los ojos. «¿Qué sucede, Roberto?», me preguntó visiblemente confundida mi esposa y con un tono de voz muy débil. «Nada, linda. Solo creo que tuviste una pesadilla. No es nada más que eso». Traté de tranquilizar a Lucía, pero no le conté lo que acababa de presenciar, porque ella era una mujer que le daba mucho miedo todo aquel tema de fantasmas. Lucía asintió, pero pude ver en sus ojos un destello de preocupación. No supe cómo interpretarlo, se veía muy extraña. Continuamos el viaje en silencio. El ambiente era tenso y cargada de una energía que no podía explicar. Lucía se volvió a quedar dormida. Yo seguí conduciendo, y al llegar al destino, las cosas transcurrieron de una manera normal. La luna de miel no tuvo incidentes aparentes. Sin embargo,
días después que regresamos a casa, la situación tomaría un giro sombrío. Lucía comenzó a toser. No podía parar. De pronto aquella tos le hacía escupir sangre. Nos preocupamos por aquello que le pasaba, por tanto la llevé al médico para que le hicieran estudios. Aquellos doctores, tras una serie de exámenes, diagnosticaron un cáncer de pulmón avanzado en mi esposa. La enfermedad se propagó rápidamente por su cuerpo, y a pesar de todos los esfuerzos, aquellos médicos no pudieron salvarle la vida. Perder a mi esposa fue devastador. Durante años, me atormentó la idea de que algo maligno se hubiera cruzado en nuestro camino aquella noche. Empecé a leer sobre leyendas y creencias populares, buscando respuestas que nunca encontré en la ciencia. Con el tiempo, llegué a creer que la sombra que vi en la carretera fue algo más que una simple aparición. Aquella era una entidad de oscuridad, algún espíritu atormentado que había buscado cobijo en nuestra camioneta y que tal vez esta fue la que se apoderó en el cuerpo de mi esposa, causándole la enfermedad que finalmente terminó con su vida. Y es que debo decir que mi esposa jamás había tocado un cigarro. Ella se cuidaba y hacía ejercicio. No había razón aparente de que aquello le pudiera ocurrir. Ahora en mis noches de insomnio, me pregunto si hubiera hecho algo diferente, una limpia, una purificación especial. Posiblemente todo aquello habría cambiado el rumbo de los acontecimientos y mi esposa estaría con vida. Pero ahora ya es demasiado tarde para respuestas. Por ello, lo único que les puedo aconsejar, que ante la primera duda que tengan sobre que les estén haciendo brujería o de que haya alguna energía en sus casas, busquen a alguien que les ayude, porque estoy seguro que eso les puede salvar la vida. Con este relato termina el episodio de esta noche. Les agradezco mucho por haber escuchado y por haberme acompañado. Les recuerdo que este podcast también está disponible en Spotify. Por ahora, podemos ir en paz. Esta noche de relatos de terror del gato ha terminado.